Bienvenidos con todos, buenos días, mi nombre es Horacio Urtiaga y hoy día vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. Ya estamos en el capítulo 14, en contexto estamos ya en la última semana de Jesús, donde va a ser crucificado, y una de las cosas que vimos la clase anterior es el comienzo de lo que se conoce como la fiesta de la Pascua. O sea, Jesús y sus discípulos están celebrando esta fiesta tradicional, reglamentaria, mandatoria para los israelitas desde el Antiguo Testamento. Esta era una de las 3 fiestas obligatorias dentro de las 7 bíblicas que habían en el tiempo de Jesús. Hemos visto la conversación que Jesús tiene con sus discípulos con respecto a que alguien lo va a traicionar. Cuando los discípulos escuchan eso, lo que me encanta de ellos, y es algo que resaltamos en la clase anterior, es que ellos preguntan, ¿seré yo? Y profundizamos un poco en lo que eso implica también para nosotros. Pero Jesús les responde a sus discípulos que el que moja el pan con él es aquel que lo va a traicionar. Obviamente todos los que están ahí están mojando el pan con él. Y Jesús deja una declaración bien fuerte, que tal cual el Hijo del Hombre está destinado a sufrir, va a suceder. Pero ay de aquel que sea el que lo traicione, más le valdría no haber nacido. Lo que nos implica o nos cuenta el destino que va a tener Judas a partir de su traición y luego en la eternidad. Ese es el contexto. Jesús está celebrando la fiesta de la Pascua con sus discípulos y vamos a leer a continuación lo que sigue sucediendo esa noche. Esta es la noche del 14 de Nisan, donde se comía el Cordero Pascual. Los discípulos están celebrando juntos la Pascua, pero Jesús a continuación va a cambiar un poco la tradicional fiesta de la Pascua con sus discípulos. Va a hacer algunos cambios que vamos a verlos a continuación y que van a sorprender a sus discípulos, pero que estos cambios van a marcar el futuro de la iglesia cristiana. ¿A qué me refiero? Vamos a leerlo a continuación. Nos quedamos en el versículo 21, que es este de acá, y vamos a entrar ahora sí al versículo 22. Y nos sigue contando Marcos lo siguiente. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio al tiempo que decía, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, se la dio y todos bebieron de ella. Les dijo entonces, esto es mi sangre del pacto que por muchos es derramada. De cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Acá Jesús instituye lo que tradicionalmente se conoce como la Cena del Señor, otros lo conocen como la Eucaristía, otros como la Santa Cena. Varía mucho la forma en la que se describe esta tradición o este mandato del Señor para sus discípulos en el transcurso de la iglesia cristiana. Acá sucede algo radical para los discípulos. Primero, ellos estaban acostumbrados a comer pan sin levadura en la fiesta de la Pascua y los días posteriores, porque la fiesta de la Pascua era la primera fiesta que se celebraba el 14 de Nisan, el primer mes para los judíos, pero el día 15, al día siguiente, empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura era una fiesta donde se comía, obviamente, pan sin levadura, pero esta fiesta duraba 7 días, desde el 15 hasta el 21. Así que era común en la cena de Pascual comer pan sin levadura. Pero este pan sin levadura no era un pan que cuando los judíos lo celebraban, estaban pensando en la persona de Jesús necesariamente. Pero ahora Jesús cambia un poco la tradición de la fiesta de la Pascua y cuando parte el pan, es un pan sin levadura, les dice, esto es mi cuerpo. Y esto es lo que nosotros leemos en el versículo 22 que leímos anteriormente. Tomen, esto es mi cuerpo. Y luego después Jesús agarra la copa. Y la copa también empieza a decir que esta copa es el nuevo pacto en su sangre. Jesús está anunciando acá varias cosas que le iban a suceder al día siguiente. Porque Jesús va a ser apresado esta noche y luego va a ser crucificado. Y Jesús está anunciando lo que le iba a pasar en esta celebración de la Pascua. Porque como ya hemos dicho en clases anteriores, la fiesta de la Pascua, desde el tiempo de que Israel salió de Egipto, apuntaba al sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando Jesús toma la copa, leemos lo siguiente. Les dijo entonces, esto es
mi sangre del pacto que por muchos es derramada. Cuando Jesús come el pan y bebe la copa y se la da a sus discípulos, los discípulos se deben haber quedado con la boca abierta o un poco contrariados, un poco como que no entienden qué está pasando aquí. No era común que ellos hicieran eso. Es interesante que en la fiesta de la Pascua se comía un cordero. Realmente los evangelistas, los que escriben los evangelios, no nos cuentan si había un cordero en la mesa. Se intuye, se supone que sí lo debería haber, pero no tocan para nada el momento en que ellos comen el cordero. Muchos dicen de que en esta cena Jesús cambia hasta la aparición del cordero, por así decirlo, porque Él es el cordero. Por así decirlo, podríamos decir que la fiesta de la Pascua llega a su cumplimiento cuando Jesús está delante de ellos y les indica todo lo que va a suceder. Recuerden, la fiesta de la Pascua era una fiesta que se conmemoraba el sacrificio del cordero por cada familia en el tiempo que ellos estuvieron en Egipto, que tuvieron que poner la sangre en el dintel de la puerta para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos de cada familia. Ahora Jesús está diciendo, esta fiesta habla acerca de mí. Este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y esta copa que ustedes van a beber de vino, esa copa simboliza el nuevo pacto en mi sangre. Cuando Jesús hace esto, instituye lo que se conoce la Cena del Señor. Esto significa que a partir de este momento en adelante, la iglesia cristiana, por mandato del Señor, va a celebrar lo que se conoce la Cena del Señor, la comunión, la Santa Cena, la Eucaristía, dependiendo de tu tradición cristiana. Esto es algo que todo discípulo debería celebrar. Alguien podría preguntar, Horacio, ¿y cada cuánto tiempo deberíamos celebrar la Cena del Señor? La iglesia primitiva lo celebraba en cada reunión que ellos tenían los días domingos. Ellos se juntaban los domingos y celebraban siempre la comunión. Siempre la celebraban. Era algo crucial. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Y al ser un mandamiento, uno no elige cuándo lo obedece. Uno siempre debería obedecerlo. Debería ser lo más común para un cristiano hoy en día celebrar la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Jesús dijo, coman, esto es mi cuerpo. Jesús está instituyendo en este momento la Cena del Señor. Ahora, dentro del tiempo en el que la iglesia cristiana se ha ido desarrollando, han empezado a surgir varias hipótesis, varias teorías en cuanto a qué se refiere Jesús con esto es mi cuerpo. Hay aquellas personas, como los que forman parte de la Iglesia Católica Romana, que consideran que cuando comen el pan, realmente, porque Jesús dijo esto es mi cuerpo, se están comiendo literalmente la carne de Jesús. Y esta enseñanza se conoce como la transustanciación. El objeto, el pan, se mantiene siendo pan, pero en su sustancia cambia realmente a la carne de Jesús. Personalmente discrepo con esa interpretación, pero se las quiero contar para que sepan que hay cristianos que piensan esto. Hay otros cristianos como los luteranos, que ellos consideran que realmente estás participando del cuerpo de Jesús, pero no necesariamente que te estás comiendo su carne, sino es algo como más espiritual. Hay aquellos, como los reformados, que consideran la presencia real de Cristo. Cuando nosotros estamos participando del pan y del vino, estamos participando del cuerpo y la sangre de Jesús, pero de una manera simplemente espiritual, porque Jesús está en medio de nosotros. Nos está bendiciendo, nos está alimentando espiritualmente cada vez que nosotros celebramos la Cena del Señor. O sea, celebrar la Cena del Señor es un mandamiento, pero también es algo beneficioso para nosotros como discípulos. En conclusión, por lo tanto, cuando nosotros participamos de la Cena del Señor, nos alimentamos espiritualmente de Cristo. Estamos teniendo comunión con Él. Esto era algo que no estaba en duda durante la iglesia primitiva. Siempre que la iglesia primitiva celebraba la Cena del Señor, sabían, primero, que estaban obedeciendo el mandamiento de Jesús, y segundo, de que estaban participando con Él en la cena, que ellos estaban participando directamente con Él. Era un tiempo de comunión íntima con el Señor. Hay aquellos también que ven la Cena del Señor solamente como algo simbólico, pero eso es algo que no se sostiene a la luz de la historia cristiana. Yo personalmente consideraba que la Cena del Señor solo era simbólica nada más, al igual que las fiestas de Israel, pero la iglesia primitiva sí entendía que el Señor estaba en medio. Y eso es algo que ha cambiado un poco mi paradigma de cómo entender la Cena del Señor. Cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, Jesús está con nosotros y en cierto sentido nos está alimentando, nos está bendiciendo cuando nosotros participamos del cuerpo y la sangre
que Él mandó en esta cena. Y esto es lo que establece, o este momento es el que establece el tiempo de la cena del Señor para toda la iglesia en el transcurso de la historia. Es algo importante de entender y recordar y buscar conmemorar constantemente. Es un mandamiento de Dios y por lo tanto deberíamos cumplirlo. Es algo muy importante. Pero dentro de toda esta celebración de la cena del Señor, que ya queda marcada, ustedes pueden leer 1 Corintios 11 para que vean cuando Pablo toca este tema. Una cosa adicional que puedo agregar es que cuando Jesús está tomando el vino en la copa y le da la copa a sus discípulos y les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, una de las cosas que es importante recalcar y que constantemente después de los tiempos devocionales aparecen personas a preguntar es la relación de nosotros con el antiguo pacto. ¿A qué me refiero con el antiguo pacto? Me refiero al pacto que Dios hizo con Israel por medio de Moisés, comúnmente conocido como el pacto de Moisés. Este pacto que Dios estableció con la nación de Israel contenía 613 mandamientos. Dentro de ellos estaba, por ejemplo, guardar el día sábado, estaba abstenerse de ciertos animales, alimentos como cerdo, conejo, cuy, etcétera, etcétera, y hacer un ritual de sacrificios constantemente por distintas decisiones o acciones que tú querías hacer con respecto a Dios. Pedir perdón por tus pecados, alabarlo. Había una serie de mandamientos con respecto a eso en el pacto de Moisés. Cuando Jesús está celebrando la cena del Señor en este momento y está hablando del nuevo pacto en su sangre, nos está indicando que nosotros en Cristo ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino estamos bajo el nuevo pacto. ¿Dónde podríamos encontrar nosotros enseñanzas claras, aunque profundas, con respecto a este cambio del antiguo pacto al nuevo pacto? En el libro de Hebreos. Uno de los libros que es para algunos un poco complicado de entender. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos hay varios conceptos, varias cosas que son difíciles de entender, sobre todo al principio. Pero es un libro que yo les recomiendo estudiar y meditar porque es un libro que explica claramente que nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino estamos bajo la ley de Cristo. Estamos bajo un nuevo pacto. Nosotros ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio que tiene Jesús. Y obviamente podría tomarme un montón de tiempo para explicar todo el libro de Hebreos o estudiarlo con ustedes en un futuro, pero les dejo eso, por así decirlo, de tarea. Que ustedes puedan estudiar y meditar qué es lo que el libro de Hebreos enseña con respecto a esta diferencia. Porque lamentablemente muchos de nosotros, anteriormente, quizás muchos de nosotros que estamos viendo el live esta mañana, tenemos la idea de que nosotros tenemos que guardar la ley de Moisés. Y hay personas hoy en día que no van a comer cerdo porque la ley lo prohíbe, que van a guardar el día sábado porque la ley lo manda y que van a hacer muchas cosas similares por mandamientos en el pacto de Moisés que nosotros ya no estamos obligados a hacer. Así que es importante entender que ahora nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Este nuevo pacto tiene beneficios, por así decirlo, que el antiguo pacto no tuvo. Uno de ellos, para no extenderme con esta figura, con esta idea, uno de ellos es ser sellados con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía a morar sobre la persona por ciertas temporadas. Por eso es que el rey David en los Salmos va a decir, por favor, Señor, no me quites tu Espíritu. Porque el Espíritu Santo venía por ciertas temporadas. Nosotros en el nuevo pacto en Cristo tenemos la promesa de ser sellados cuando hemos decidido seguir a Cristo con su Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Y es más, este Espíritu Santo es como la garantía de la herencia que tenemos cuando Jesús venga por nosotros. Así que entender la importancia y el significado de estar en el nuevo pacto va a ser muy relevante para nosotros en nuestra vida práctica hoy en día. Porque muchas personas viven esclavizadas bajo la ley porque realmente no han entendido que estamos en el nuevo pacto. Que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que ahora estamos bajo la ley del Espíritu Santo. Eso Pablo lo explica en Romanos y también lo explica en la carta a los Gálatas. Una carta donde Pablo corrige a las iglesias en Galacia porque ellas habían sido desviadas a guardar la ley nuevamente. Como muchos de ellos eran judíos, habían venido falsos maestros y les habían enseñado que ellos no tenían que simplemente vivir bajo la gracia de Dios y ser guiados por el Espíritu, sino que ellos tenían que circuncidarse, guardar el día sábado y abstenerse de alimentos que la nación de Israel tenía que abstenerse, como lo vemos en Levítico capítulo 11. Así que estas implicancias son importantes para nosotros esta mañana.
recordar que ahora estamos en un nuevo pacto, que ya no estamos bajo el pacto que Dios hizo por medio de Moisés, y también la importancia de obedecer lo que se conoce como la cena del Señor. Es un mandamiento para todos nosotros los discípulos y es un mandamiento que nos beneficia espiritualmente, nos alimenta como congregación, nos alimenta como discípulos, nos bendice como discípulos y además conmemoramos y recordamos constantemente el Evangelio, que Jesús murió por nosotros, fue partido, fue molido en nuestro lugar. Nosotros merecíamos y nosotros merecemos ser molidos por nuestros pecados. Jesús tomó nuestro lugar y Él fue molido por nosotros. Y Él derramó su sangre preciosa por nuestra salvación. Él sufrió en la cruz cuando nosotros deberíamos estar ahí. Él sufrió en la cruz porque nosotros no podemos salvarnos por nuestra cuenta. Y Él pagó en nuestro lugar, derramó su sangre preciosa y quiere que nosotros recordemos constantemente ese sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no lo recordamos, fácilmente nos olvidamos y dejamos de vivir por la gracia de Dios y nos empezamos a mover hacia vivir por obras. Empezamos a pensar inconscientemente al principio de que nuestra salvación se obtiene por las cosas que hacemos para Dios, no las cosas que Él hizo para nosotros. Eso sucede con cada uno de nosotros porque tendemos a ser religiosos. Y al tender a ser religiosos, cuando dejamos de recordar el Evangelio, cuando dejamos de recordar el mensaje de salvación, empezamos a pensar de que nuestra salvación se sostiene, se mantiene, se obtiene por nuestras buenas obras, por nuestra obediencia, por nuestras actitudes. Ojo, eso está bien, eso es lo que tenemos que hacer por amor. Nosotros obedecemos al Señor porque Él ahora es nuestro Señor y lo hacemos por amor. Pero eso no es lo que nos salva. Lo que nos salva es la obra culminada de Jesús en la cruz. Por eso Él, cuando está crucificado, una de sus palabras finales es consumado es. La deuda está pagada. Eso es lo que significa la frase consumado es. La deuda ya está cancelada. ¿Cuál deuda? La deuda que nosotros tenemos por nuestro pecado. Nosotros somos deudores delante de Dios porque hemos violado su ley. Jesús pagó esa deuda en la cruz. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros nos olvidamos eso, por más que ya decidimos seguir a Cristo y estamos caminando con Él, empezamos a pensar de que mi obediencia, mis obras, son las que me justifican, son las que me declaran justo. No, no, no. Tu obediencia, tus obras, son las que demuestran que tú ya eres justificado, que tú ya eres justo. Pero tus obras en sí mismas no te justifican ni te salvan. Entonces, cuando dejamos de recordar el Evangelio, nos empezamos a ser religiosos. Y vas a encontrar personas hipócritas abundantemente en las iglesias por ese motivo. Porque piensan que su estatus dentro de la iglesia se obtiene porque son personas perfectas. No, la verdad es que todos los que estamos en la iglesia, todos los que formamos parte de la iglesia, somos pecadores rescatados. Eso es lo que somos. Por lo tanto, no nos orgullecemos de nuestro pecado, pero lo confesamos y expresamos nuestra debilidad a nuestros hermanos. Y no podemos decir somos perfectos. Todos nosotros tenemos un montón de pecados. El problema está que hemos vivido en una cultura o vivimos en una cultura evangélica, lamentablemente, donde el perfecto es el más alabado. Y el que no muestra ninguna debilidad es aquella persona que todos admiran. Pero en verdad esa persona simplemente te está mintiendo, porque esa persona tiene un montón de debilidades. ¿Y qué sucede? Empezamos a exaltar a los pastores, empezamos a exaltar a los líderes y los hacemos prácticamente como dioses, como ídolos. Pero cuando nosotros como congregación, nosotros como iglesia local reconocemos nuestras debilidades y reconocemos que somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, vamos a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, vamos a tener la actitud de apoyarnos mutuamente y no condenarnos mutuamente. Porque todos los que estamos ahí reconocemos que somos imperfectos, que somos pecadores, pero somos familia ahora en Cristo, por Cristo. Él es nuestro Señor, Él es el que nos ha rescatado y nuestros ojos van a estar solamente puestos ¿en quién? En Él. Y ese es el beneficio y esas son las bendiciones que nosotros podemos obtener cuando constantemente celebramos la cena del Señor. Y eso es lo que Jesús quería que sus discípulos tuvieran presentes cuando Él lo está celebrando con ellos. Recordar lo que Él ha hecho constantemente para que seamos humildes, para que vivamos por gracia, no por justificarnos nosotros mismos, pero también para que recordemos que ahora estamos en un nuevo pacto. Ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia.
Ya no bajo la ley de la letra, por así decirlo, sino bajo la ley del Espíritu Santo, que ahora tenemos y hemos sido sellados por Él. Así que esta pequeña meditación quería compartir con ustedes hoy los beneficios, la importancia de celebrar la Cena del Señor constantemente y que ustedes busquen ponerla en práctica en sus iglesias locales, que reconozcan el beneficio de celebrarla. Si saben que su iglesia local va a celebrar tal día la Cena del Señor, no dejen de asistir y pasen tiempo juntos conmemorando ese momento, porque es muy importante. Y eso es lo que el Señor quería marcar con sus discípulos en ese momento, un mandamiento para todos los cristianos. Así que espero que con esta pequeña meditación los haya podido edificar algo. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, háganmelo saber en la sección que yo los voy a leer a continuación para poder conversar con ustedes y poder resolver sus dudas y también animarnos mutuamente. Gracias por su atención, que Dios los bendiga.